El Salón de Actos del edificio Politécnico acogió esta tarde la inauguración de las primeras jornadas sobre urbanismo, vivienda y medio ambiente en un esfuerzo por informar y educar a la ciudadanía en sostenibilidad. Entre los temas a tratar, las nuevas políticas ambientales, la integración paisajística o los desafíos del agua en el siglo XXI. A la inauguración acudieron, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Camilo Campo, y la concejala de Participación Ciudadana, María de Besa. Hoxe en día, o urbanismo tamén representa unha serie de opcións con respecto á eficiencia enerxética, con respecto a novos procedimentos constructivos que implican e se traducen directamente en reducción de emisións de CO2, en reducción de consumo energético e, polo tanto, en protección do medio ambiente a nivel global. La Concejalía de Educación presentó hoy, dentro del programa de Educación y Salud Ambiental del Concello de Ourense, una serie de conferencias que se llevarán a cabo en centros escolares de la ciudad con el objetivo de fomentar la donación de sangre y órganos. Impartidas por expertos del Centro de Transfusión de Galicia y la Asociación Alcero Ourense, pretenden concienciar a los más jóvenes para convertirlos en donantes de futuro. A solidaridade é educar os futuros ciudadanos en que isto é importante, en que isto salva vidas, en que isto mellora a calidade de vida, o que doar sangue, doar órganos, etc., pois cada vez máis nos parece que temos que facelo. El envejecimiento de la población hace necesario incrementar el número de donaciones. El Centro de Transfusión calcula que son necesarias en la actualidad 500 donaciones diarias para mantener la actividad quirúrgica.